Shalom, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a estar trabajando las leyes de Newton y me voy a apoyar un poquito de Slam Dunk para concretar algunos ejemplos solamente. Ya esta vez no voy a citar capítulos, pero sí vamos a tratar de proyectar estas leyes para que se puedan comprender y luego vamos a utilizar el programa de PETS Colorado en donde vamos a trabajar y vamos a demostrar la primera y la segunda ley de Newton. Esta clase es muy breve, son tres leyes, ¿ya? Comenzamos con la primera. La primera ley de Newton, o también conocida como la ley de inercia. Nos presenta entonces el PPT, un cuerpo permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la fuerza neta sobre él es nula o si sobre este no actúa ninguna fuerza. Súper importante comprender lo que dice acá, dado que hace referencia a esta ley de inercia a que los cuerpos poseen una incapacidad para poder cambiar su estado de movimiento de reposo por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que un cuerpo cambie su movimiento o su reposo es necesaria, sí o sí, la acción de una fuerza externa al cuerpo. Y si la fuerza neta, ¿cierto?, que actúa sobre un cuerpo es nula, ¿cierto?, es cero, entonces dicho cuerpo va a permanecer indefinidamente moviéndose con velocidad constante o en reposo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es este concepto que está acá, que nuestra fuerza neta es igual a cero cuando tenemos una velocidad constante o cuando la velocidad es igual a cero. En el caso de acá, ¿cierto? De la Tierra es como un poquito inevitable conseguir que esto permanezca en reposo indefinidamente, ¿cierto? O con la velocidad constante indefinidamente, porque nosotros acá tenemos la fuerza de roce, tenemos la fuerza peso. Por lo tanto, si nosotros, no sé, tenemos una pelota, ¿cierto? Y queremos, no sé cómo hacer el monito, queremos darle golpe a esta pelota, ¿cierto? Si no existiese fuerza de roce y otras fuerzas que estén implicando en este sistema, esa pelotita de fútbol se movería en movimiento rectilíneo uniforme indefinidamente. Pero en el caso de la Tierra, nosotros tenemos la fuerza de roce. Entonces, si esto está jugándose en una cancha de cemento, en una de pasto, en algún momento la pelota se va a dejar de mover por la fricción, por esa oposición al movimiento que genera la fuerza de roce. Y aparte que también tenemos la fuerza peso. Em, en el caso del video, o sea, de la imagen que tenemos acá, ¿cierto? De Hanamichi, vamos a suponer, ¿cierto?, que esta pelota ya venía con un movimiento rectilíneo uniforme. Y Hanamichi, ¿cierto?, atajó esta pelota. Por la ley de inercia, lo más probable es que la mano de Hanamichi haya tenido un movimiento también, ¿cierto?, hacia la derecha. Cuando entonces nos llegó el impacto de la pelota, como queríamos mantenerla en reposo, atajarla, pero esta ya venía en movimiento y la pelota quería seguir en movimiento, entonces el producto de esa como acción de detenerla, esta fuerza externa de mantenerla en reposo de un rato para otro, genera este movimiento, que a eso se le llama la ley de inercia. Ese movimiento lo podemos asociar también, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el auto y estamos esperando, ¿cierto?, el semáforo. Y vemos que está naranjito y es como que alcanzamos a pasar, parece, y aplicamos y vamos muy rápido, pero no alcanzamos, se coloca en rojo, entonces frenamos y al frenar de golpe nosotros nos vamos hacia adelante, ¿cierto? Y hacemos el saludo chino, nos vamos hacia adelante. Eso es porque nuestro cuerpo, como estaba en movimiento, lo que quiere es permanecer en movimiento. A eso hace referencia la ley de inercia. Lo mismo en caso contrario de reposo. Si estamos, no sé, en el metro, ¿ya? Y los vagones del metro, ¿cierto? Están, no sé, ¿cómo son los vagones del metro? Que están como unidos.
Y estamos esperando, ¿cierto?, al cierre de puerta, estamos todos acá. Y cuando cambia su velocidad, porque es como muy rápido, o cuando estamos incluso en un avión y este empieza como a despegar, nosotros tenemos una inclinación y nos movemos un poco. Sabemos que se va a mover, pero nosotros dentro del metro, dentro de la micro, dentro del avión, o sea, estamos en reposo. Entonces, al moverse, nuestro cuerpo, ¿cierto?, se ve como impulsado hacia la izquierda, si es que lo vemos en este sentido y esto va para allá. ¿Ok? No sé. Más o menos eso, ¿ya? Que ustedes traten de visualizar la imagen porque yo en mi cabeza la tengo así como muy clara. Pasamos al siguiente ejemplo. Segunda ley. La segunda ley de Newton se llama la ley de aceleración o ley de aceleración y masa. Esta menciona que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. En este caso, a mí me gusta apoyarme de un triangulito para que podamos recordar la fuerza. La formulita asociada, ya que esta ley es la única ley que tiene asociada una fórmula, y es que la fuerza me acompañe. Que la fuerza me acompañe. Entonces, de acá nosotros sacamos la relación de que fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Y a la vez, todo este enunciado que está acá, todo eso, hace referencia a la formulita de la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces, si la masa es una constante y la fuerza aplicada aumenta, entonces la aceleración también aumenta. Si la fuerza aplicada disminuye, entonces la aceleración también disminuye. Si la masa aumenta, entonces la aceleración disminuye, ¿ya? Y supongamos que la fuerza aplicada es una constante. Entonces, si la fuerza aplicada, no sé por qué ocurre eso, que si la fuerza aplicada es una constante y la masa aumenta, entonces la aceleración disminuye. Por ejemplo, vamos a suponer que Hanamichi, ¿cierto?, va a empujar a Haruko. La va a empujar. Empuja a Haruko. Con una fuerza aplicada. Como es una masa pequeña, ¿cierto? Aquí de hecho vemos como la diferencia de porte que nos da de referencia esta imagen. La aceleración podemos moverla, ¿cierto? Y va a tener una cierta aceleración que vamos a suponer que no es baja. ¿Ya? La vamos a ver fácilmente, ¡chum! Agarra la aceleración. Pero si el mismo Hanamichi Sakuragi quiere mover al gorila, ¿cierto? Y acá vemos que está a la altura de Haruko, está a la altura de Hanamichi y tenemos la altura del gorila y Hanamichi si quiere con la misma fuerza aplicada mover al gorila, siendo que es mucha más masa que la de Haruko, entonces la aceleración, lo que logre mover al gorila, ¿cierto? Trasladarlo, hacer ese cambio de posición, la aceleración va a ser mucho menor. ¿Qué otra referencia podemos hacer? Si nuestra masa es una constante, porque acá la masa fue la que variamos, ¿ya? Aumentamos la masa, teníamos la chica, ahora el gorila, y acá supongamos que Haruko quiera mover a Hanamichi, ¿ya? Entonces, la fuerza aplicada, su masa ya es una constante, vamos a quedarnos solamente con el Hanamichi. Y Haruko aplica una fuerza aplicada, pero no es tan alta, ¿cierto? No es tanto Newton lo que está aplicando, pero llega el gorila y quiere mover a Hanamichi y la fuerza aplicada es mucho mayor, entonces la aceleración va a ser mayor, ¿ya? Si aquí la fuerza aplicada es pequeñita, no sé cómo proyectarlo, vamos a hacerlo como con flechita de tamaño, tal cual como es un vector, ¿ya? Entonces, si Haruko, esa es su fuerza aplicada,
Entonces la aceleración también va a ser pequeña. La masa en este caso va a ser una constante. Y si acá, ¿cierto? Mi masa sigue siendo una constante, pero ahora es el gorila el que está aplicando esta fuerza, la fuerza que va a aplicar el gorila es mucho más grande, por lo tanto la aceleración que puede provocar también va a ser mucho más grande. A eso hace referencia. Bien, pasamos a la tercera ley. La tercera ley nos dice que... Ah, me faltó una observación acá, la segunda ley, antes de que se me olvide. Que la aceleración, ¿cierto?, que adquiere un cuerpo, ya sabemos que es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. La formulita ya la habíamos notado. Recordar ahora la fuerza peso, porque nosotros tenemos aquí la fuerza que es igual a la masa por la aceleración, y la fuerza peso es la masa por, voy a ponerle fuerza P, ya de fuerza peso, si quieren le colocan ahí P nomás, ya es la M por G, que en este caso la G, recordar que es la aceleración de gravedad. Por eso también es que se mide en metros segundo cuadrado, para que la puedan relacionar con ello también. Si hay problemas para recordar, ¿cierto? Que la fuerza me acompañe, también pueden asociarla a parece que me gusta. En el caso de la fuerza peso, ¿ya? Lo voy a borrar aquí para que se pueda comprender. Así. Entonces, el triangulito que utilizaríamos acá es el parece que me gusta. Parece que me gusta. Entonces, cuando queramos trabajar el triangulito, nos acordamos que P es igual a M por G. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a la siguiente día. La tercera ley. Newton observó un hecho esencial en la naturaleza. Las fuerzas siempre se presentan de a pares. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este último ejercerá una fuerza de igual magnitud sobre A, pero en sentido contrario. En el caso de acá, en esta tercera ley, que también es conocida como acción y reacción, ya porque tiene que ver con una resistencia, tiene que ver con algo proporcional, que entonces si tengo dos cuerpos que están interactuando, la fuerza ejercida del uno por sobre otro van a tener igual magnitud, igual dirección, pero el sentido va a ser contrario. Entonces, acá tenemos a Rukawa, ¿cierto?, que está saltando. Para lograr ese salto, y cierto, acá también tenemos a Hanamichi, la acción que existe está en el suelo. Entonces, la acción-reacción. Yo presiono, ¿cierto?, para poder saltar, esa es la acción, y la reacción es de igual magnitud, pero sentido contrario, y la misma dirección. Esa es la reacción. La acción es el impulso que yo me doy y la reacción, ¿cierto? Ya es el salto. Eso es súper importante comprender. Rukawa ahí lo mismo, solo que en el GIF no se nota tan bien el salto de Rukawa. En este caso, ¿cierto? Es súper importante también comprender que no se restan, no se resta una con la otra, porque cuando nosotros tenemos los diagramas de cuerpo libre y tenemos, no sé, la normal y acá tenemos la fuerza peso, cuando nosotros queremos hacer las sumatorias de las fuerzas, nosotros decimos normal menos peso, ¿ok? En este caso, la tercera ley no es algo que se reste, porque si bien aparece una fuerza en sentido contrario, esta, están actuando en distintos cuerpos. Esta está actuando sobre el suelo y esta está actuando sobre los pies, ¿ya? Para lograr ese salto. Súper importante este concepto, ¿ya? Por favor, no lo olviden.
Y recordar que es proporcional. Por lo tanto, si yo quiero hacer un brinco pequeño, mi impulso va a ser pequeño. Si yo quiero tratar de brincar lo más alto que puedo, mi brinco va a ser mucho más intenso, ¿ya? Y para poder generar un mayor impulso. En este caso, entonces, vamos a tener, si queremos como expresarlo, sería que la fuerza aplicada es igual, ¿cierto?, a la fuerza de reacción. El sentido, o sea, o ese signo más que nada es sentido, que son sentidos opuestos, nada más. Eso es magnitud. De hecho, si lo queremos escribir así, también estaría correcto si solamente nos referimos a la magnitud. Como observación, de nuevo, las fuerzas de acción y reacción son simultáneas. Y las fuerzas de igual magnitud son de la misma dirección, pero de sentido contrario. Por lo tanto, si yo quiero colocar la acción y reacción del salto, la puedo hacer en una misma línea. ¿Ya? Aquí la acción y aquí la reacción. Porque es la misma dirección, sentido contrario. Bien, vamos a irme ahora a la página de PET. Vamos a irnos a PET, voy a tratar de buscarla para poder compartirla. Espero que se esté proyectando. Vamos a ver. Entonces, PET Colorado es la página, pueden buscar ahí los laboratorios digitales. Vamos a empezar con la fuerza neta para que se comprenda la primera ley. Recordar que la primera ley nos hace mención a que un cuerpo va a permanecer en reposo si es que no hay ninguna fuerza externa que le genere el movimiento, o el cuerpo va a seguir en movimiento, a no ser que haya una fuerza externa que también calme ese movimiento, o si la fuerza neta es 0. Por lo tanto, vamos a mover el carrito. Vamos a colocarle la suma de la fuerza, los valores y la rapidez. Si se dan cuenta, la rapidez va aumentando. ¿Qué pasa si yo igualo esa fuerza? ¿Ya? Si se dan cuenta, acá la suma de la fuerza es 0. La fuerza neta es 0. Voy de nuevo. Y voy a tratar de no demorarme tanto en poner aquí al chiquillo. La suma de la fuerza me da 50 newton, ¿ya? Que es la fuerza que está aplicando el monito azul. Mire cómo se mueve, ¿cierto? Aquí el velocímetro, mire, la rapidez, ¿cierto? Si yo coloco el monito, deja de moverse. ¿Por qué? Porque la suma de la fuerza es 0. Por eso se mantiene entonces en una velocidad constante. Espero que se haya comprendido. Vamos entonces a hacer otro, vamos a colocarle mucho más monitos, ¿ya? Por ejemplo, ahí la fuerza neta es 0, se mantiene constante. Voy a colocarle otro monito aquí. Está aumentando la velocidad. Le puse un monito, igual la suma de las fuerzas se mantiene constante. Ahora la suma de la fuerza es 100 newton y la fuerza que tenemos aumentada es hacia la izquierda, está aumentando. Se mantiene constante cuando la suma de la fuerza es 0. Y tenemos en este caso de acá para demostrar la fuerza aplicada y la aceleración. Entonces, si tenemos a esta persona que va a estar empujando esa caja, ¿cierto? Fuerza aplicada. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, la aceleración está aumentando. Ya, ups, vamos a aumentar la masa y vamos a tratar de hacer la misma aplicación de fuerza. Si se dan cuenta, aumentó la masa, entonces la aceleración, si se pueden ver, es menor que la de recién. Si yo sigo aumentando, aumenta mucho más lento. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la masa.
Por eso la aceleración es menor. ¿Qué otro concepto vimos? Cuando la masa era una constante y si la fuerza aplicada aumenta, me faltó. Si la fuerza aplicada aumenta y tengo 55 newton, si aumento, también aumenta la rapidez. ¿Por qué? Porque aumenta la aceleración. Y acá en este ensayo tenemos la fricción, la fuerza de roce. Entonces, si no tenemos nada y nosotros empujamos, ¿cierto? La cajita, la estamos empujando con 132 newton, y soltamos, se mantiene a una velocidad constante, volvemos entonces a la ley de inercia, y se va a desplazar así por eh, infinitamente, ¿ya? Indefinidamente se va a estar trasladando en este caso, porque estamos ignorando la otra fuerza, ya es como que no existiesen. Pero si nosotros aumentamos la fricción, aumentamos la fuerza de roce, empieza a disminuir su velocidad hasta alcanzar el reposo. Que eso es lo que ocurre acá cuando queremos hacer un laboratorio, porque nuestras superficies son rugosas. Por eso es que después termina en reposo. Y acá también podemos verificar en esta fuerza aplicada que cuando la fuerza de roce, ¿cierto?, es muy alta, entonces nos va a costar más lograr el movimiento. ¿Ven? Empezamos con un roce estático, luego el roce cinético, y si nosotros cambiamos el roce, lo disminuimos, entonces nos cuesta menos. Bien, con eso termina la clase. Espero que se haya comprendido. Y ya me quedaría la tercera clase, que es poder dibujar todos los diagramas de cuerpo libre, asociándolos también con las leyes de Newton. Espero que se encuentren bien. Si han notado algún error, por favor me lo hacen saber para poder corregir. Que estén muy bien. Chau, chau.